Vaya por favor al segundo libro, a la segunda carta que el apóstol Pablo le da a su amado hijo Timoteo, hablándole el apóstol Pablo a este varón que llegó a amar tanto como su hijo propio, lo sentía el apóstol Pablo. Por eso se preocupó mucho antes de partir el apóstol Pablo por dejarle a Timoteo una serie de consejos, no solamente de consejos, sino de mandamientos, de cómo debía él de conducirse en la iglesia cuando Pablo faltara, para que Pablo no hiciera falta físicamente. Pablo dejó su espíritu en sus palabras y se las dejó al amado hijo Timoteo. Dice la palabra en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Esta mañana así le hemos llamado a esta enseñanza: las aflicciones del evangelio. Vamos a hablar, ¿sí?, de qué es lo que verdaderamente acontece en nuestra vida por el evangelio. Porque ciertamente, como le decía hace un momento, los consejos, la dirección que Pablo sabía que tal vez en algún tiempo futuro le podía hacer falta a su amado hijo Timoteo, Pablo agarra, las escribe, se las manda para que en su ausencia Timoteo supiera cómo guiar su vida, cómo guiarse. Pero mire qué cosa le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, lo invita a participar de las aflicciones. Dios no miente. El apóstol Pablo ya tenía camino andado, ¿sí?, en la evangelización, en estar no solamente evangelizando, porque no está hablando solamente del ministerio de evangelizar, está hablando de la palabra, de la Biblia, que a través de la Biblia, porque nosotros estemos recibiendo y compartiendo esa palabra, ¿sí?, vamos a tener aflicciones. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: participa de las aflicciones por el evangelio. Qué importante es esto para este tiempo, amados santos. Muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos debilitamos, nos caemos, nos rendimos, renunciamos, dejamos de hablarle a las personas. ¿Por qué razón? Porque no vemos el efecto que nosotros quisiéramos de la palabra. Nosotros quisiéramos, estamos tan encendidos, gloria a Dios, bendito Dios, porque el fuego del Espíritu Santo está encendido en nosotros, pero eso no lo vemos nosotros en las demás personas. Ellos son solamente leña, ellos son solamente ahí, está el altar puesto, pero necesita a Dios que alguien se acerque a encender ese fuego. Y nosotros, lamentablemente, y más en este tiempo, en este último tiempo, quizá nos hemos engañado a nosotros mismos, porque sabemos que va a ser muy difícil. Nos anticipó el Señor que antes de su venida sería como los tiempos de Noé, llenos de incredulidad, llenos de falta de fe. Tristemente hoy vemos ya no solamente entre pastores, ahora ya también hay sacerdotes de la Iglesia Católica en pleito, amados hermanos. Ahora esto ya, fíjese nada más qué tremendo es esto, Fíjese nada más la grandeza de la mentira y el engaño del diablo, cómo ha endurecido nuestro corazón y entenebrecido nuestras mentes, que estamos ocupando a Dios, no que Dios se convirtió, sino que nosotros lo estamos convirtiendo
en un pretexto, en un objeto para pelear. Porque nos sentimos los más ungidos, porque nos sentimos los únicos señalados, porque creemos que Dios nada más ha puesto su mirada en mí y fuera de mí todo está equivocado. Hoy lamentablemente las personas, Dios tenga misericordia y se lo comparte. El ecumenismo, le voy a decir, el ecumenismo es lo que el mundo está buscando hoy. Un solo gobierno, una sola religión para todo el mundo. Pero no es lo mismo que la unidad a la que Dios nos ha mandado. Dios no nos ha mandado a ser enemigos de los católicos, de los mormones, de los testigos de Jehová, de los budas, no, jamás. Dios nunca nos ha mandado a tenerlos por contrarios. Nos ha mandado a hablarles la verdad. Pero hoy día, yo no sé por qué, yo no le hallo eso. Los católicos dicen que ellos son la iglesia, la única iglesia que Jesucristo fundó, y a nosotros nos llaman protestantes. Y ellos toman sus argumentos, toman sus citas bíblicas, sus pensamientos, sus argumentos para defender su fe de la misma manera en que lo hacemos nosotros. Pero lo que no nos ponemos a pensar es que todo eso acabará cuando el Señor Jesucristo venga. La idolatría no es un pecado que Dios va a condenar. Hay muchos católicos, hay muchos testigos de Jehová, mormones, incluso ateos o agnósticos que no creen en Dios, que no aceptan una presencia, una grandeza de Dios, que van a ser salvos. Porque la salvación no se va a alcanzar simplemente por creer en Jesucristo. Él dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Sí, la salvación es por la fe, pero Dios también manifestó su justicia, y lo hemos dicho en estos días. Quien cumpla los 2 mandamientos que Dios ha mandado, ese será tenido por justo. Y nos muestra en Abraham que su fe le fue contada por justicia. El Señor Jesucristo vendrá, dice su palabra, que todos lo verán. En ese momento todos los que están engañados dirán, era verdad, es verdad, eres solamente tú, y la misericordia y el amor de Dios no le va a decir, ah, sí, pero tú creías en la Virgen o en el Judas, pues ve y pídele ayuda. No, ese no es Dios. Dios Padre dio a Jesucristo, ahí lo dice, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo por el mundo, por todos. La idolatría no es un pecado que va a condenar a nadie. Sí, claro, por supuesto, Dios quisiera que todos pusiéramos nuestra mirada en Cristo, claro que sí. Pero nosotros no tenemos por qué tenerlos como enemigos, como contrarios, como opositores, y mucho menos estar condenándolos a nada. Esas son las aflicciones que tenemos que sufrir por dar el evangelio. Que nos van a rechazar, nos van a ignorar, nos van a tener por enemigos, por opositores. Yo no sé de dónde estas personas, estos hombres, los sacerdotes de la Iglesia Católica, dicen que el Señor Jesucristo estableció su iglesia, que es la Iglesia Católica, la Iglesia Romana. El Señor Jesucristo nunca estuvo en Roma. Nunca estuvo en Roma. Todo el tiempo estuvo dentro de Israel, en varias regiones, pero dentro de ese lugar. Y lo que no entienden, que la iglesia no es un lugar. Están igual que los judíos, que creen que tendrá que restaurarse ese templo antes de la venida del Señor, y no se han dado que Jesucristo vino a restaurar el templo.
El templo ya fue restaurado antes que fuera destruido. Y es la ignorancia de esas personas la que nosotros tenemos que sobrellevar en nuestra vida. Hay muchas personas que están equivocadas, pero le vuelvo a repetir, hemos agarrado cualquier pretexto para estar en pleitos, en disensiones, en contiendas. Hoy día yo no sé de dónde lo han sacado también. Hay pastores que van y hacen debates con sacerdotes católicos. Y usted los ve, o la gente que no tiene una fe cimentada, que no tiene suficiente conocimiento y se pierde. No, para estar como los católicos o como los cristianos, mejor me quedo sin creer en Dios. Fíjese nada más qué tremendas cosas están pasando en este día. Que Dios dio su Espíritu Santo y envió a su santo y bendito Hijo Jesucristo para hacernos uno en Él, y estamos ocupando a Dios como pretexto para pleitos. Que si son, que si no son, que si están bien o no están bien. Tu misión, mi misión, lo que Dios nos ha encomendado es el ministerio de la reconciliación. Que nosotros tenemos que darles palabras, sí, pero tenemos que estar conscientes. Por eso el apóstol Pablo, antes de partir, le dijo a Timoteo: participa. Tienen conciencia que por predicar el evangelio, por vivir el evangelio, por leer el evangelio, vas a sufrir aflicciones en tu vida. Pero participa de ellas según el poder que Dios te dé. ¿Por qué hay diferente poder en cada uno de nosotros? Pues porque ahí lo vemos. Una persona que no lee la Biblia no tiene fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una persona que no tiene fe no va a venir a imponer manos, no va a profetizar, no va a llamar las cosas que no son como si fueran, no va a declarar a su familia salva, no va a declarar su casa bendita, no va a usar el poder de Dios porque no cree en Él. Y eso lo podemos ver, y ahí nos damos cuenta cuánto verdaderamente la gente o los hijos de Dios, los creyentes, están leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos disciernen los sueños, las visiones? ¿Cuántos se dan cuenta cuando Dios les está hablando? Todo eso es el producto, el efecto que la Biblia causa en nuestra vida. Nos trae esas bendiciones, pero para poder alcanzar esas bendiciones, el pago, el precio, lo que tenemos que dar o vivir es aflicciones. Es por medio de las aflicciones que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, fue perfeccionado. Lamentablemente, ¿qué pasa hoy día con la mayoría de los creyentes? Casi todos los que se convierten a Cristo lo hacen pensando que su vida va a ser de color de rosa, que ya no van a sufrir, ya no van a llorar, ya no van a tener preocupaciones, ya Dios está llamándolos para resolverlos todos sus problemas. ¿Y qué sucede cuando se dan cuenta que no es así? Al principio Dios así lo hace. Dios responde las oraciones de los bebés, espiritualmente hablando. Casi inmediatamente nos responde Dios. Pero cuando empezamos a crecer, ¿por qué Dios deja de responder? ¿Por qué las oraciones dejan de tener un efecto? Porque lo que Dios está buscando es explotar nuestro potencial. Que veamos que no está tanto en Él, sino en nosotros. Por supuesto, yo no voy a usar este poder para mi vanagloria.
para ensoberbecerme, para enriquecerme. No, por supuesto que no. Dios no lo va a permitir. Pero cuando este poder que Dios me ha dado, yo lo uso para bien, ya lo hablamos en el estudio bíblico, una bendición es algo que Dios te da para bien y para compartirlo. No para que lo atesores, no para que lo guardes, no para que hagas lo que bien te parezca. El primer beneficiado obviamente eres tú, pero tienes que seguir adelante. Por eso es que el Señor empieza a callar, empieza a esperar, empieza a dejar que las circunstancias a veces nos desesperen, para que nosotros empecemos a desatar ese poder. ¿Y cuál es el poder? El poder de la profecía, declarar las cosas. Señor, yo declaro que mi esposo es salvo. Señor, yo declaro que mi casa es bendita. Señor, yo declaro que mi eternidad es a tu diestra. Que este problema se resolverá. Yo declaro en el poder de Jesucristo que veré a mis hijos convertidos. Por eso es que Dios a veces no responde ya a nuestras oraciones. Después de un tiempo, lo que Dios quiere es que nosotros pongamos a trabajar esa fe, ese amor. Pero no lo vamos a perfeccionar ni a aumentar si seguimos ignorando el Evangelio. Y por ignorar, por obtener esta bendición, pues cuántas veces no tenemos que dejar de hacer lo que queremos. Muchas personas trabajan de lunes a sábado. A veces el sábado 2, 3, 4 de la tarde termina su jornada laboral, llegan a casa, descansan y el único día que se puede decir que tienen para descansar es el domingo y lo tienen que venir a ofrecer a Dios. ¿Y cuántas veces eso aflige nuestro corazón? Ay, Señor, es el único día que puedo descansar y tú me llamas. Es que para que el Evangelio tenga un efecto primeramente en nosotros, tenemos que vivir las aflicciones del Evangelio. Para que verdaderamente el poder de Dios fluye a través de nosotros, los primeros que tenemos que entregar nuestra vida somos nosotros. Y hoy día le vuelvo a repetir, la mayoría de las personas, y lamentablemente por los pastores, ¿por qué? ¿Por qué señalo a los pastores? Bueno, pues por esta mentira, por este engaño del evangelio de la prosperidad. Están llamando a la gente a poner su fe, su esperanza y su amor en el dinero, en las cosas materiales, que por medio del apóstol Pedro, el Espíritu Santo nos dice que todo lo que hay en este mundo será consumido por el fuego. ¿De qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir atesorar tantas riquezas? Y ahí ponemos, y ahí vemos de ejemplo a este joven rico. Señor, dime qué hacer para ganar la vida eterna. Obedece los mandamientos, honra a tu padre, a tu madre, no mientas. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven se entristeció. Se puso triste, ¿por qué? Porque el evangelio, la palabra que el Señor le dio para vida eterna, era renunciar a lo que él amaba. ¿Quieres ser amado por Dios? Despójate de lo que amas. Y eso provoca tristeza, aflicción, pena, dolor a nuestra vida. Pero dice el Señor que para que el evangelio cumpla su propósito en nosotros y a través de nosotros, tenemos que pasar por aflicciones. Tenemos que ser perfeccionados como el Señor Jesucristo. Y este falso evangelio ha engañado a muchas personas.
y ha apartado a muchas personas de la fe, del amor, de la esperanza. Y cada día lamentablemente lo vemos más reflejado, lo vemos más manifestado. Y Dios nos ha llamado hoy para preguntarnos si estamos dispuestos a soportarlo o a seguirlo soportando, porque porque el tiempo sigue transcurriendo, porque las cosas vemos cada día, las noticias que están empeorando. Nada está mejorando. Se comenzó un conflicto armado, yo nunca lo he llamado guerra, usted lo sabe, ¿sí? Porque nunca estuvieron en igualdad, porque este grupo de Hamás no ha sido exterminado. ¿Cuántos civiles han muerto y el grupo sigue ahí? Y ya el mundo ya está en contra de Israel, ya el mundo se está levantando en contra de la justicia de Israel, y lo hablamos en su tiempo. La iglesia está cayendo en un error tremendo. ¿Por qué? Porque está bendiciendo a alguien que Dios no quiere bendecir. Y ahora ya supuestamente Estados Unidos, Corea del Sur y Japón están preparándose en una guerra contra Corea del Norte. Los planes de este hombre que está postulado para presidente de Estados Unidos, entre sus planes, si él queda, dice que va a invadir México. ¿Y dónde está el evangelio en nuestra vida? ¿Y dónde está la esperanza en nuestra vida? Y pregunto en nuestra vida, ¿por qué? Porque si no hay en nuestra vida, ¿cómo la vamos a compartir? ¿Cómo le vamos a decir a nuestros seres queridos, ya no en nuestra casa? Porque la promesa de Dios es: cree tú y tu casa serán salvos. Pero dice, aún los que están lejos. A las personas que están lejos. A nuestros familiares que sabemos que no han entregado su corazón a Cristo. ¿Cómo les podremos decir, tú no te preocupes? Sí, las cosas están mal. Yo estoy en este mundo. Yo vivo bajo el mismo gobierno. A mí me afectan igual que a ti. Pero a mí Dios no me ha desamparado. Yo he tenido que comer. Yo he tenido que beber. Tengo que calzar. Te digo una cosa, duermo tranquilo. Porque Dios me guarda. Porque vivo al abrigo del Altísimo. Si quieres que te diga una cosa, hay un lugar para ti. Hay un lugar en su casa y a su mesa para ti. Porque yo creí y Él prometió que si yo creía, pero escuche la condición para alcanzar a su familia. ¿Por qué mucha familia de los cristianos no es alcanzada? Le daba tiempo el testimonio que yo escuché de una mujer, servía ya en la iglesia, era ya una autoridad en la iglesia, y mataron a sus 2 hijos porque se drogaban, andaban en la delincuencia. ¿Por qué no alcanzó salvación a esos hijos? Porque no se estaba cumpliendo con el requisito que Dios manda. ¿Qué dice? Cree tú. Pero si tú no estás creyendo, la salvación no va a llegar. Por eso es que es importante que nosotros busquemos en el evangelio lo que Dios ha dicho, como Dios lo ha dicho. Entrégate tú, ríndete tú, y la salvación va a alcanzar. Eso provoca aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué renunciar a mi vida? Uno de los mandamientos, de los 2 mandamientos que Dios nos dio, es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios, tu prójimo y tú. Y tú dices, pero entonces, ¿para qué vivo? Entonces, ¿para qué me diste vida
Si lo que tú me estás mandando es que no piense en mí, sino en otros, pero lo que tú no estás viendo es que así como tú vas a pensar por otros, otros van a pensar por ti y para ti. Y por eso no entregamos nuestra vida a Cristo. Porque pensamos que es un desperdicio. ¿Cómo me das vida? ¿Me das salud? ¿Me permites ver, sentir? Pero me dices que lo ignore. Me dices que no coma para que coma otro. Que no vista para que vista otro. Pero le vuelvo a repetir, ese mismo mandamiento es de otros para contigo. Y se cumple el amor y la misericordia de Dios. Pero es que no estamos entendiendo verdaderamente el Evangelio y mucho menos estamos verdaderamente dispuestos a participar de las aflicciones. Aflicciones que, le vuelvo a repetir, están por suceder cada día más y más y más. A mí en lo personal, yo se lo digo, por ahí hay videos que quieren engañar, ¿sí? Que dicen, ¿quiénes son los aliados de México para una guerra? Y ponen a Rusia y ponen a China. Y nos ponemos a pensar, no, pues con Rusia y China, y nosotros despedazamos a Norteamérica. En un abrir y cerrar de ojos los vencemos. ¿Por qué Ucrania, que es una porción, yo creo que de la séptima, octava parte de Rusia, por qué Rusia no la ha podido vencer? ¿Dónde están los aliados de este supuesto grupo de Hamás? Que son Irán y los países, ¿cómo se llaman? Bueno, los países de Oriente. ¿Por qué no se han involucrado en el conflicto si supuestamente son sus aliados? ¿Por qué la Organización de las Naciones Unidas no ha intervenido? Porque a la mera hora tus problemas son tuyos y a ver cómo le haces. Porque si Dios permite que algún día nos invadieran los norteamericanos, a ver cómo le vamos a hacer, pero vamos a hacer nosotros. Mentira que Rusia y China van a enviar los miles de ejércitos. Como que ¿por qué van a invertir en trasladar tanta gente para acá? Y no nos estamos dando cuenta de la realidad. Esta sociedad corrupta, descompuesta, pervertida, corrompida espiritualmente, solamente nos está llenando de engaños, y el Evangelio, lo hemos dicho, pongámonos a pensar verdaderamente, profundamente en esto, amados hijos de Dios. Dese un tiempo, el tiempo que sea necesario. No nada más lo reciba en su mente, profundice en lo que le voy a decir. ¿Qué motivo tiene Dios para mentir? Y como dijo Jesucristo, si yo no miento, ¿por qué no me creen? ¿Y por qué no creemos en el Evangelio? ¿Y por qué no creemos que esas aflicciones, a final de cuentas, no va a ser una vida de mártir, de sufrimiento, de lágrimas, de dolor, sino vendrá una recompensa de parte de Dios? Solamente nos acercamos a Dios para que nos resuelva nuestros problemas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en la paz de Dios? Porque esa es la paz de Dios. Que nos sentimos completamente despreocupados por todo y por todos, y no vamos a Él a darle gracias, a decirle, bendito sea, Señor, vengo a decirte que te amo. Señor, no tengo un motivo para venir más que el que te amo y el que me amas. Porque veo tu cobertura, Padre.
Vengo simplemente a darte gracias. No lo hacemos. O muy pocas veces llegamos a hacerlo. ¿Cuánto tiempo recibimos eso o vivimos en esa paz? Y si nos acordamos un día, bien, pero ¿cuánto recibimos por cuánto damos? Y es que en verdad no estamos siendo diferencia y haciendo diferencia en el mundo. No solamente siendo, sino haciendo la diferencia. No nos ponemos a pensar, eres cristiano. Que digan, sí, yo ya sabía que eras cristiano. Ya me había dado cuenta. Se sorprende la gente. Digo, usted lo sabe que cristiano lo dice el mundo. Pero incluso entre los mismos hermanos. Sí, yo ya me había dado cuenta que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios. Porque no está la palabra, el evangelio en nuestra boca. Eso es lo que hace diferencia del mundo. No necesitamos vestirnos de una manera o de otra, o peinarnos, o llevar una Biblia debajo del brazo. No necesitamos eso para darnos a conocer como hijos de Dios. Porque un hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene un hijo de Dios? A Dios en su vida. Para poder ser identificados como hijos de Dios, yo necesito a Dios en mi vida. Y ya lo dijimos también, la primera manifestación de Dios es la palabra. Dios le bendiga, el Señor Jesucristo lo guarde. No, Mateo, Juan, aquí, dice allá, dice acá, por aquí, por allá. Y nosotros mismos damos testimonio contra nosotros mismos de que el evangelio no está en nuestra vida. Porque no estamos queriendo pagar las aflicciones. Porque somos dramáticos y exagerados. Escuchamos aflicción y no, ya nos imaginamos azotados, golpeados, pisoteados, moribundos, y a Dios burlándose de nosotros. Nosotros ahí despedazados, descuartizados, sin ningún fruto. Pero mire, vaya por favor al libro de Hebreos. Porque nuestros ojos, nuestro ejemplo, nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5 del verso 7 al 9 dice la palabra de Dios. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todos aquellos que se dicen cristianos, que en el buen sentido de la palabra es seguir a Cristo, no ponen sus ojos en Cristo. No ven al Señor Jesucristo. Y estas son las aflicciones a las que Dios nos ha llamado. No tenemos que vernos en la persona de Cristo, el tormento, el sufrimiento físico en la carne que debía de pagarse por causa del pecado, lo sufrió el Señor Jesucristo y nadie más. Cuando el apóstol Pablo habla diciendo que las aflicciones que faltan por Jesucristo, no quiere decir que a Jesucristo le faltó sufrir o que necesite a alguien más. El apóstol Pablo lo está hablando y lo dice el Espíritu Santo, lo tenemos que sufrir en nuestro espíritu, de manera espiritual. ¿De qué forma? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Si en alguna manera tenemos que manifestar esta aflicción,
tiene que ser a través solamente de lágrimas. No siendo azotados, no siendo escupidos, no siendo insultados. Hay gente que va y provoca a las personas. Yo he visto supuestos hermanos y no los conozco, por lo que dice el video, hasta pastores que agarran y se meten a la iglesia católica. ¿Quién les dijo? ¿Quién dijo que habían de juntarse 5 o 6 pastores para levantar un debate en teología? ¿Dónde dice en la Biblia? Aquel que es mayor bendiga al menor y se acabó. Si tú te estás equivocando y te conozco, mi deber es corregirte, pero si no, a los que Dios me encomendó. Y hoy nos estamos saliendo de los lineamientos que Dios nos ha dado, de los mandamientos que Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en Cristo. Porque nuestro corazón no está en el Evangelio. Porque queremos vivir las cosas conforme a nuestra voluntad. En Cristo vemos las tremendas consecuencias de predicar la palabra de Dios, de hablar con la verdad, siempre rechazado y despreciado. Es hombre pecador, no le hagan caso. El que le haga caso será echado de la sinagoga. Y vivimos bajo esos temores. Y muchas veces nosotros, por temor al rechazo, mayormente, o a evitarnos problemas, muchas veces nos quedamos callados. Ya no corregimos a las personas, sea quien sea, amado hermano. Tú y yo tenemos la obligación de siempre hablar con la verdad, porque eso es el Evangelio. El apóstol Pablo le decía también a Timoteo: no participes de pecados ajenos. Y le voy a dar, tal vez para vergüenza mía, un testimonio. Yo sé que mi compañera está haciendo algo indebido dentro del negocio, y muchas veces yo lo he agarrado a burla, con sarcasmo. Y cuando me pongo a reflexionar las cosas, me doy cuenta que estoy participando. ¿Por qué? Porque no le estoy corrigiendo, porque no le estoy diciendo: es que no lo tienes que hacer. Yo sé que a lo mejor no la voy a obligar, pero mi obligación sí es decirle: eso no se hace. Y si a veces yo bromeo y juego, pues ¿qué hago? Le estoy dando alas. Estoy participando de un pecado ajeno. Y yo no tengo por qué ponerme aquí como el que no peca, amado hermano. Como lamentablemente muchos pastores lo hacen por apariencia y la gente les cree. No. Todos en una manera o en otra nos estamos equivocando. Pero por eso es importante que nosotros leamos el Evangelio, que nos va a provocar aflicción. Yo quería ir a ver la tele. Es que yo quería esto. Pero el Evangelio va a cambiar tu vida y la vida de aquellas personas que están cerca de ti. No, yo ya le dije, no quiere, ya está grandecito. Ya se lo dije 2 veces. Yo no le voy a estar rogando. Tú no le vas a estar rogando. ¿Y qué dice la palabra que hizo Jesucristo? Con gran clamor y lágrimas, ofreciendo ruegos y súplicas. Por ti, por mí. Hoy tú y yo estamos aquí, amado hermano. Hoy nosotros hemos alcanzado salvación, vida eterna, por esos ruegos y esas súplicas.
por la vida que Pablo entregó. Pablo renunció a su vida, a sus planes, a sus propósitos. Dice que él dijo, todo lo tengo por basura por alcanzar la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Y eso es algo que lamentablemente no hemos alcanzado en nuestra vida por rechazar el evangelio, por no querer padecer lo que tenemos que padecer, o por hacernos ideas equivocadas de lo que tenemos que hacer. Es necesario que de verdad, amados míos, el Señor nos ha anunciado, nos ha dicho que en estos días será como el tiempo de Noé. Pero acuérdate también lo que Pablo también le dice a Timoteo: predica en tiempo y fuera de tiempo. No desistas, no renuncies, no dejes de hablarles, no dejes de corregir a las personas. Mira, yo sé que te vas a enojar, pero yo te lo voy a decir: estás equivocado, estás equivocada, estás mal. Dios te lo confirme, porque es difícil. En este mundo hay una corriente que se llama mentira. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia del mentiroso. Hoy en día le han cambiado el nombre a las cosas para que sean aceptadas. Hoy en día vemos a las personas pervertidas, una mente pervertida, corrompida en su perversidad sexual, ¿sí? Que hablan y dicen que en todo el mundo vemos diversidad, ¿por qué no la van a tener ellos? Que si Dios es amor, ¿por qué no los va a amar a ellos? No, claro que los ama, pero Dios los ama como Dios los creó, no como ellos se crean. Ese es un engaño, una mentira que muchas veces también dentro de estos artistas cristianos se ha sembrado en nuestro corazón. Porque cuántas canciones no ha escuchado usted que dicen: Dios te ama como eres. Mentira. Si Dios te ama como tú eres, ¿por qué te está llamando a la santidad? ¿Por qué te ha dado su sangre para limpiarte del pecado? ¿Por qué te ha dado su Espíritu Santo como sello de que vendrá por ti? Si Dios nos ama como somos, vámonos de aquí. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué nos llama? ¿Para qué dio un día para ser santificados? Y lo hemos dicho también, amados santos. Cuidado con lo que entra a nuestra mente. Cuidado con lo que oímos, con lo que vemos. Porque eso va a levantar una idea, va a levantar un pensamiento, nos va a dar convicción. La gente no entiende, no tiene un verdadero entendimiento de lo que es el amor. Hace tiempo hablaba yo con unas personas y le decía, ponía este ejemplo: ¿quién de nosotros primero, los que saben manejar un auto, un camión, lo que sea, quién primero va y estudia el reglamento de tránsito y después aprende a manejar? ¿Y qué sucede cuando ya aprendí a manejar? Ya de mala manera saqué mi licencia, cometí una infracción, pero no me di cuenta. Y vienen y me reclaman y yo estoy pensando que es injusto, pero no es que sea injusto, sino que yo fui ignorante. Y eso pasa con Dios. Queremos servir a Dios, queremos hacer maravillas de parte de Dios, pero estamos ignorando el evangelio de Dios, la dirección de Dios. Y yo le decía a estas personas, es lo mismo con el amor. El amor no es un sentimiento, el amor no es un pensamiento, el amor no es una emoción, el amor no es algo que se siente. Eso se llama atracción. Yo soy atraído por otra persona.
En la naturaleza que Dios me dio, yo fui atraído por otra mujer y atraje otra mujer en la naturaleza de Dios. En la perversidad del mundo ya lo trastornaron, ya lo cambiaron. Pero el amor es mi decisión, ¿sí? Irrevocable. No debe cambiar para nada de aceptarte en mi vida, como sea, porque a mí nadie me garantiza que tú fuiste mi mamá. Cuando yo nací no tenía conciencia. Tú me dijiste soy tu mamá, tú me dijiste soy tu padre, yo te creí y te acepté. Tú me dijiste este es tu hermano, yo te creí y lo acepté. Esta es tu tía, tu padrino, tus amigos, yo te acepté como parte de mi vida y no tengo por qué desecharte de mi vida. Eso es el amor. Por eso en la palabra dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no busca lo suyo propio, no tiene razón. Porque si tú tienes los mismos errores que tengo yo, ¿por qué te voy a sacar de mi vida? ¿Por qué te voy a decir vete? Claro, por supuesto que sí. A nadie nos gusta que nos maltraten, pero también somos maltratadores. ¿Qué pasa con la gente cuando tenemos un problema con gente, con otras personas? Ahí sí le exigimos a Dios justicia y quiebrale una pierna o que pierda su trabajo. Pero cuando soy yo el que se está equivocando, ay Señor, perdóname. Eso es el amor realmente. Mi decisión. Yo decidí que tú fueras mi amigo, mi vecino, mi compañero, mi esposa, mi hijo, y nada de lo que hagas es motivo suficiente para que yo cambie de parecer. Pero lo comprendemos así por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque estamos en el Evangelio. Pero si estamos rechazando el Evangelio, estamos como el mundo. ¿Cómo es posible que haya hijos de Dios divorciados, separados? Sí, Dios lo permite. Dios permite la separación, pero nunca el divorcio, a menos que haya habido un adulterio. Pero si perdonaste el adulterio, ya no le puedes decir a Dios, ay, no es que ya me arrepentí, que tu decir sí sea sí y tu decir no sea no. Tomé la decisión de ignorarlo, perfecto, como si no hubiera pasado. No para estármelo recordando, restregártelo en la cara. Y es lo que Dios está llamando, amados santos, a que entendamos la profundidad de las palabras de Dios, que nos van a costar, nos va a costar mucho trabajo. Cuando nos hemos equivocado, Dios nos va a corregir y es difícil, amados santos, reconocerlo primeramente nosotros. Sí, pero vamos a corregir. Y de nada tenemos que avergonzarnos. ¿Por qué? Porque así nos creó Dios. Parte de la naturaleza que Dios quiso que hubiera en nosotros es que nos equivocáramos para bien, para aprender de nuestros errores. Y así vamos a ir perfeccionando. Aunque nos cueste, aunque sea difícil, vamos a ir buscando la perfección que a la que Dios nos ha mandado por medio del Evangelio. Porque le vuelvo a repetir, si en nosotros no hay convicción, ¿cómo la compartiremos? ¿Cómo le diremos a la gente, tú no te preocupes, mira, ven, yo te invito a la casa de Dios, ven, yo te invito al abrigo del Altísimo? Hace rato pensaba en algo muy interesante y quiero compartírselo. Por si en algún momento usted tiene un encuentro con algún católico, usted le puede decir, yo te estoy hablando la verdad, y lo va a retar. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Por una sola razón.
Por una simple y sencilla razón. Donde tú estuviste, yo estuve. Pero donde yo estoy, tú no has estado. Por esa razón yo sé que estoy en la verdad. ¿Tú cómo sabes que de este lado no es la verdad si no has estado? Pero donde tú ahora estás, yo ya estuve. Yo sí me di la oportunidad de conocer la verdad y ahora soy libre de la idolatría. Ahora creo en un solo Dios, repíteme el credo, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. ¿Y las vírgenes? ¿Y los santos? ¿Y los niños Dios? Te estás contradiciendo. ¿Cómo hablas lo que no entiendes? Y esa es la sabiduría que el Espíritu Santo nos concede y nos da por medio del mismo Evangelio. Pensando en estos problemas y pleitos que se han generado entre los católicos y los que llaman ellos protestantes, que no protestamos, al menos si se refiere a nosotros, yo no sé por qué, porque simplemente estamos cumpliendo un ministerio de reconciliación por medio del único que Dios ha dado, por medio de aquel que su misma Biblia testifica que es único y soberano, Jesucristo. La Biblia, aún la Biblia latinoamericana, que es la que ocupan, en la Iglesia Católica no menciona a la Virgen María como intercesora, como el camino, como la verdad o la vida, ni menciona al Judas Tadeo, ni al niño de Fátima, ni a la Virgen de Chalma. Dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ese mismo texto lo tienen ellos. Está en su Biblia. Yo solo vengo a decirte eso. Y tan fácil. Vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer un reto. Un reto muy fácil, muy simple. Pásate de este lado. Arrepiéntete de tus pecados. Bautízate en el nombre de Jesucristo. Deja que el Espíritu Santo venga a tu vida. Y si no te convence, te regresas. ¿Quién te metió a la Iglesia Católica? ¿Alguien te arrastró? ¿El sacerdote fue y te trajo de los cabellos y te plantó ahí? Estás por tu libre albedrío. Estás ahí porque tú quieres. Yo no dudo que los católicos amen a Dios y crean en Dios, y tampoco dudo que Dios esté en una iglesia católica. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Porque lo que Dios ve es el corazón. Lo que Dios quiere de esas doctrinas es que se conviertan a la verdad en Jesucristo. Si los católicos no buscaran a Dios, no se reunían en una iglesia, entonces ¿por qué nuestra enemistad con ellos? ¿O por qué el rechazo? No. Yo creo que tú amas a Dios. Y sabes una cosa, yo creo que Dios te ama. Lo único que yo te estoy invitando es a que hagas las cosas conforme al Evangelio. Yo te estoy invitando a que hagamos las cosas conforme al Evangelio. Ven, bautízate en el nombre de Jesucristo. Sé limpio de tus pecados y yo no te voy a hacer nada. El que te va a dar convicción de que detrás de esas imágenes no hay nada ni nadie, no tienen vida, ojos y no ven, oídos y no oyen, es el Espíritu Santo. Y si no te convence así como veniste, así te puedes ir. No tenemos por qué entrar en contiendas y que si la Virgen y que si los santos. Amado mío, lo que Dios nos ha mandado es a darles luz, hacerles entender lo que ellos no entienden. Pero ¿cómo habrá luz, sabiduría, entendimiento en mi vida si yo no estoy dispuesto a pagar las aflicciones del Evangelio? Si
yo no estoy dispuesto a hacer lo que mi maestro, a quien digo quien amo, a quien busco, a quien pretendo alcanzar, al Señor Jesucristo, mis ojos no están puestos en Él y hago lo mismo, ofreciendo ruegos, y súplicas con gran clamor y lágrimas. Vuelva ahí por favor a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo 2, 15 y 16. Dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire que no dice que Dios lo hará. ¿A quién está encomendando la tarea el Espíritu Santo? A cada uno de nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa el evangelio de manera correcta. Dios siempre trató de limpiar a Israel y a esta humanidad de la idolatría. Dio mandamiento: no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni debajo de ellos. No los honrarás, no los adorarás. Pero nunca dijo que la idolatría fuera un pecado de perdición, de condenación. Tampoco le estoy diciendo que es permisible, Tampoco le estoy diciendo, ay, bueno, pues que Dios se los deje, total. No, vuelvo a repetir, mi obligación es hablar con la verdad. Mira, no, la idolatría no es agradable a Dios, ¿sí? Pero no te va a condenar. Al contrario, Dios te está llamando para darte convicción de que no hay nadie detrás de esas imágenes y limpiarte de esas ideas. Pruébalo. ¿Sabe para qué Dios nos sacó a algunos de los testigos de Jehová, otros de una secta satánica, otros de la iglesia católica? Para hacer testimonio. Yo recuerdo a mi hermana, antes de convertirse a Cristo, decía: es que a mí me dijeron que si tú cambias te va a ir mal. Te va a ir mal en tu vida. Por eso ya no quería dejar de adorar a la muerte, porque tenía miedo. Pero para eso nos ha sacado Dios. Mírame. A mí Dios me sacó de la iglesia católica y ¿cómo me ves? Júzgame. Yo soy un testimonio de que no te va a pasar nada, de que Dios te va a guardar y habrá. Por eso a los que estuvimos en la iglesia católica nos pone de esas personas, a los que sacó de los mormones los envía con ellos, y así para hacer testimonio vivo. Mira, yo estuve en el satanismo, en el ocultismo, y sí, a mí me dijeron que si yo traicionaba, el diablo se iba a levantar contra mí y me iba a ir súper mal. Pero te digo una cosa: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Aquel que me sacó para testimonio y para gloria de su nombre. Y todo lo que dijeron que me iba a pasar, tal vez me iba a pasar. Pero aquel que me llamó me ha guardado. Y me ha guardado para hablarte a ti. Y me ha guardado para decirte a ti que quiere lo mismo para ti. Que así como me ha amado a mí, me ha guardado a mí, quiere Dios hacerlo contigo. Eso es el evangelio, amados. Ese es el fruto. Y qué hermoso se siente. El apóstol Juan decía: no tengo mayor satisfacción que ver que mis hijos andan en la verdad. Cuando andamos en la verdad y le hemos estado hablando a alguien
y le hemos estado predicando y llevando la palabra, y el Espíritu Santo nos ayudó y le dio convicción en su corazón, y esa persona dice: yo me quiero bautizar, y nos dicen: ¿qué hago con mis imágenes? Hay que destruirlas, y ahora yo quiero leer el Evangelio. ¿Cómo nos sentimos? Qué gusto nos da cuando alguien se convierte. Qué gusto nos da cuando alguien se arrepiente, cuando alguien le cree al Señor Jesucristo. Y es ahí donde estamos viendo recompensadas nuestras aflicciones, nuestras súplicas y ruegos. No nuestra lucha, ni nuestra sabiduría, ni nuestros debates de teología. Por eso el Señor dice: si entendieran. Preocúpense en pensar que misericordia quiero más que holocaustos. Que tú digas: no, no tiene por qué perderse. Le voy a hablar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y Señor, si me va a faltar veces y yo ya no quiero, dame el amor. A veces le pedimos gracia y ya tenemos gracia porque la persona nos recibe. Porque delante de sus ojos no somos despreciables, ya tenemos la gracia. Entonces pides y no recibes porque estás pidiendo mal. Gracia ya tienes, lo que necesitas es amor para esa persona. Señor, abre sus oídos. Ayúdame a ganar su corazón. Ayúdame a sufrir las aflicciones por su salvación. Por eso dice en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte aprobado de Dios. Júzgate a ti mismo y mira si en verdad eres digno de presentarte en la presencia de Dios. Señor, yo vengo a ti como un instrumento para esa salvación. Porque palabra ya la tienes. Y si no la tienes, dice el Señor, tú no te preocupes, porque cuando estés delante de magistrados, de autoridades, delante de quien quieran, tú no vas a hablar. El Espíritu Santo va a poner esas palabras en tu corazón. Lo vemos en Moisés. Moisés, envía a otro, vas a ir tú, Moisés, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca. Ya tienes gracia, amén, porque te vuelvo a repetir, ya te reciben, ¿sí? Ya te están recibiendo. Ahora mejor pídele a Dios que abra sus oídos y que te dé el amor hasta, Señor, dame ese amor hasta que yo logre alcanzar ese corazón, hasta que yo logre sembrar profundamente esa semilla. En quien quiera que sea, ya lo dijimos, debemos comenzar por nuestro hogar, pero continuamos con las personas que nos rodean. Y así estamos creyendo, y aún los que están lejos alcanzarán la palabra de salvación del Evangelio. La Biblia no tiene solo un propósito. Dice en 2 de Timoteo, no lo acabamos de leer, en el versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Esto es lo que yo le estoy diciendo, amado hermano. Evítate de debates de teología. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer es confundir tu mente, endurecer tu corazón. Ya no vas a saber si izquierda o derecha, si arriba o si abajo, cuando tú ibas en una sola dirección. Por eso dice también el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo: bienaventurado el que no se condene en lo que aprueba. Si yo he decidido ir por la derecha, es porque estoy convencido que el Señor ha puesto mi camino hacia el lado derecho. Por eso dice: evita las palabrerías. Tampoco entres en discusiones. No, pero que la Virgen y que no sé qué, y que por aquí y por allá. Mira, yo te lo pongo bien fácil.
Dios me ha enviado a ti a ponértela muy simple y muy fácil. Pásate de este lado, prueba, y si no te regresas. Así de sencillo es el asunto. No voy a discutir contigo que si la Virgen, que si el Padre, que si el Hijo, que si el Espíritu Santo. Dios no me mandó a eso. Te voy a decir una cosa. Solo hay uno, está escrito de uno solo, que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y ese es el Espíritu Santo. Es a quien yo te estoy invitando a que lo recibas y Él se encargará de darte a conocer la verdad. Eso es todo. Y si no, te repito, regresa a donde estabas. No pasa nada. Es así, tan simple y tan sencillo, pero ¿cómo lo hemos complicado? ¿Cómo lo hemos trastornado? Por causa de la falta de sabiduría y conocimiento de Dios. Ahí mismo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire que no dice para cualquier obra. Quiere decir que la palabra, el Evangelio, nos va a guiar a puras obras buenas, agradables a Dios, con buenos frutos, no solamente en nuestra vida, sino en aquellos que también participamos. Cuando usted decidió hacer una amistad con la persona que vive al lado de su casa, enfrente, atrás, en la otra privada, en la otra colonia, usted lo amó. No quiere decir que usted tuvo un sentimiento, usted aceptó que fuera parte de su vida y usted tiene la obligación, si no está o conoce a Cristo, simplemente de irle a decir lo que el Espíritu Santo está hablando en este día. Yo vengo a decirte que estás equivocado. Y la única manera en que tú lo confirmes nuevamente es pasándote de este lado. Es como decirle: mira, te invito a comer. Voy a poner a la mesa lo que hice. Si te agrada, lo comes. Si no, te vas, no pasa nada. Sigues siendo mi amigo, sigues siendo mi vecino, sigues siendo mi pariente, lo que sea. ¿Cuántas veces no nos enojamos con los hijos? Pruébalo. A lo menos pruébalo. Es la misma. Es tratar de convencerlos. Mira, pásate. Ven, yo te invito a que escuches a Dios. Porque Dios no es una persona, ese hombre es el instrumento, pero lo que fluye de esa persona, eso es Dios y quiere llegar a tu vida. Si no te gusta, te regresas. Pero pruébalo. Para que digas que no es bueno, que no sabe bueno, ¿qué necesitas? Probarlo. Es tan fácil como eso. Para puras buenas obras nos ha llamado y nos llama el Evangelio. Es decir, que lo que podamos sufrir por causa del Evangelio, lo vamos a gozar por las buenas obras. Porque cuántas veces nos entristecemos porque no vinieron, porque no están aquí. Cuántas veces quienes hemos participado de este ministerio, de esta gloria de Dios, de dar una palabra, cuántas veces Dios te da una palabra para una persona en específica y el día que tú la vas a hablar no viene. ¿Y cómo te pones? Y no vino. Y yo quería hablarte, pero le estoy hablando a la silla porque no estás aquí. Y es parte de las aflicciones. Pero vendrá el tiempo
en el que esa palabra tú se la compartirás si tú sigues perfeccionando tu vida en el Evangelio. Filipenses, por favor, capítulo 1, del 27 al 30. Filipenses 1, del 27 al 30, dice la palabra: solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿A qué se refiere? A que seamos verdaderamente, a que nos manifestemos nuestra convicción, a que no demos lugar a la duda. No, el Señor prometió que me ha guardado y se va a venir una guerra mundial. Está escrito, pero también está escrito que Él me guardará de la prueba de la hora que ha de venir. Esa es mi convicción. Por eso dice, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, firmes en las palabras del Señor Jesucristo. Ay, no, pero ¿y si explota una bomba? Ay, no, mejor vamos a ponernos a orar. No, como toda esta gente, vamos a orar por Israel. ¿Por qué no dicen vamos a orar porque Dios guarde esas personas? Porque Dios le dé al impío lo que se merece y al menesteroso lo que se merece. ¿Cómo le pedimos a Dios que guarde a una nación que lo está avergonzando? ¿Cómo le pedimos? O muchas veces incluso no lo sé. Gracias a Dios, porque al menos yo no lo he hecho. Pero ¿cuántas iglesias quizá profetizaron? No, Señor, y bendecimos esa nación y tus ángeles y en el poder que nos estás dando. Porque dicen que es el pueblo de Dios. ¿Pero será Dios el Dios de ese pueblo? ¿Eso vino a enseñarles? ¿No vino a decirles si te ponen una bofetada, voltéales la otra? Si te piden llevar carga 1 milla, lleva 2. Si te piden la capa hasta la túnica, al que te pida, dale. Al que te pida prestado, no se lo niegues. Si esta gente ya estaba en ese territorio, ¿le hacía falta ese territorio a Israel? Esa guerra se ha generado porque eso era una prisión. El mundo lo sabe. Le vuelvo a repetir, que Israel explique al mundo cómo es posible que si la única puerta que la franja de Gaza tenía para que entrara y saliera todo la vigilaba Israel, ¿de dónde entraron las armas? ¿Cómo es que se levantó este movimiento armado con misiles? Si yo estoy viendo lo que entra, si te estoy vigilando, entonces no te estoy vigilando, o no me importa, o yo permití que entrara. Hay muchas cosas que no concuerdan y hay una iglesia o hay iglesias que no se han puesto a pensar en eso porque no conocen al Dios de la justicia. Porque piensan entonces lo están haciendo. ¿Qué están haciendo con Dios? Lo están haciendo cómplice de un genocidio, de una crueldad tremenda. Hay tantos testimonios. Sí, yo lo sé que los medios de comunicación están ocupando la información a su conveniencia. Yo sé que están pasando más videos de la desgracia, de los sufrimientos de los palestinos en Gaza que de los de Israel. Yo sé que también israelitas inocentes murieron, yo lo sé. Yo no estoy diciendo que se lo merecían los inocentes, ¿sí? Pero hay mucha necesidad. Señor, por tu misericordia para quien la necesita y por tu justicia para quien la merece. Tú eres juez. Yo no voy a decir Israel es inocente, Palestina es culpable. Tú sabes.
Porque tu palabra dice, el evangelio dice, que tú le das a cada uno conforme a sus obras. Pero dentro de eso hay mucha gente inocente que te necesita. Y por ello estamos ahí pidiendo. No por alguien que no ha merecido esto, ¿sí? Dice, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Versículo 28 dice, y en nada intimidados, que nada nos atemorice, ¿sí? Por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios, la salvación que Dios nos dio. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solamente que crean en Él, sino que también padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oyen que hay en mí. El pleito, la lucha, las diferencias tienen que ser en cada uno de nosotros y espirituales. Por seguir la verdad, por discernir la mentira, por que nosotros veamos verdaderamente que el mundo nos está queriendo engañar y cómo nos está queriendo engañar. Y vuelvo a repetir, ahora ya nada más le cambian el nombre a las cosas y ya las está aceptando el mundo. Escuchaba de un sacerdote católico que decía que las cosas hay que llamarlas como son porque si no nos van a engañar. Y hay muchos sacerdotes católicos que están en contra de esta perversidad sexual que incluso el mismo Papa ya permitió, ya dio la orden que se podía casar. Que alguien me dijo, el hombre casa, pero Dios bendice. Y eso es cierto. Entonces lo que dio fue la orden de bendecir a dos personas del mismo sexo. Ya lo permitió. Y aún así, hay muchos sacerdotes que están en contra. Por eso le digo, lo único que la Iglesia Católica tiene es que está equivocada en su idolatría. Pero aman a Dios, buscan a Dios, se reúnen para estar cerca de Dios. Y yo no dudo que Dios esté ahí. Pero lo que pasa es que no saben escuchar a Dios. Y para eso Dios nos ha dado oídos y boca para ir a hablarles. Y hablo de la Iglesia Católica, pero hay muchas doctrinas que lamentablemente hoy han cambiado la manera de pensar. Hoy nos han engañado de tal manera el mundo, los hombres, los ministros del diablo, que como le decía hace unos días atrás, a veces ya no sabemos ni lo que es bueno ni lo que es malo. A veces yo mismo me estoy juzgando por lo que estoy haciendo. Y yo pensaba nuevamente en esas palabras que dice el apóstol Pablo, bienaventurado el que no se condene en lo que aprueba. Si yo aprobé ver una película, bueno, pues la voy a ver, pero sin juzgarme, sin autocastigarme o condenarme. Ya la vi, perfecto, Dios me dio esa libertad, bueno, ya. No es para ver una y otra y el evangelio ahí botado. No estarme condenando por lo que hago, porque somos nosotros mismos. No es que no debí, no es que el celular. Si lamentablemente perdiste hoy el tiempo, todo el día en el celular, mañana inviértelo en el evangelio. Y no te estoy diciendo que lo hagas un día y un día, amado mío. Pero no ignoremos el evangelio de Dios.
Y acuérdate de lo que Dios te está hablando en este día. Aún y para leer el Evangelio, tienes que participar de aflicciones. No es un tiempo de deleite, de placer, de gozo. Hay cosas que tenemos que pagar, condiciones que tenemos que cumplir para recibir las promesas de Dios. Ahí mismo en 2 de Timoteo, bendito Dios, 2 de Timoteo 4 del 1 al 8. 2 de Timoteo 4 del 1 al 8 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, corrige a las personas, reprende. Reprender no es regañarlos, es hacerles ver la verdad. Exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Nuevamente soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Todos tenemos un ministerio. Por medio del apóstol Pablo, el Señor nos dijo que nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. No está hablando de los ministerios en la iglesia, sino del ministerio de Dios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, mire por qué se preocupó el apóstol Pablo. Por pelear la batalla, no por ganar la guerra, por pelear la batalla, siempre buscando obedecer a Dios, entender la verdad, seguirla, entender la verdad y rechazarla. He acabado la buena carrera, ¿sí? Siempre dispuesto y guardó su fe. Dice el apóstol: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que lo aman, los que aman su venida. Nuevamente el Señor nos dice: hay aflicciones que soportar. Tienes que luchar. Tienes que seguir luchando contra tu carne, contra tus pensamientos, contra tus deseos, contra lo que tú quieres, para que el evangelio de los frutos que tú estás pidiendo y esperando de Dios primeramente en tu vida. 2 de Corintios capítulo 11 del 23 al 29, por favor. 2 de Corintios 11, 23 al 29, dice la palabra. ¿Son ministros de Cristo? Esta respuesta debe estar en tu corazón. Es una pregunta. Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos,
en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esa es la manera en que en el Espíritu Dios nos está anticipando que debemos de sufrir. Y si Dios quiere que sea en la carne, que sea Dios el que nos fortalezca. Que sea Dios. Y dice, además de otras cosas, sobre mí se agolpa cada día la preocupación de todas las iglesias. No está hablando el apóstol Pablo de todos los creyentes. A Pablo, al diablo no le preocupan los que no creen en Dios, porque sabe que los tiene atados. A Pablo no le preocupan, al Señor Jesucristo no le preocupan los creyentes. Al Señor le preocupan los que no creen, los que se están condenando, los que se están perdiendo, a los que se está acercando el tiempo de su juicio y todavía no han aceptado la verdad. Esas son las iglesias de quienes habla el apóstol Pablo y el Espíritu Santo en esta mañana. Que nosotros podamos llevar sobre nuestros hombros, ¿sí?, la preocupación por todas esas personas que todavía no hemos podido ganar para Cristo. Que a través del Evangelio el Señor nos conceda esa gracia del poder del amor y la perseverancia para que esas personas que hoy están lejos de Dios crean. Y comenzamos, yo se lo he dicho, comenzamos en el Espíritu intercediendo, declarando por la autoridad que Dios nos ha dado el perdón de sus pecados. Para que el bien de Dios llegue a su vida, primeramente tenemos que vaciarlos del mal del mundo. Y eso comienza espiritualmente. Pero ¿cómo queremos que crean en Cristo si no estamos llevando la aflicción de la carga de sus vidas en el Espíritu, intercediendo por ellos, bendiciéndolos en la misericordia y el amor de Dios? Las penas más duras en cuanto a la carne las han sufrido otros por ti, para que tú las sufras en el Espíritu por otros. Terminamos en el nombre del Señor Jesucristo con el libro, con la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 15, del versículo 1 al versículo 6, dice la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y para edificación, no para que te estén alabando y te estén a ti elevando, ¿sí?, sino para que tengan mayor conocimiento de Dios. Eso es edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto a través de las aflicciones que Dios nos está diciendo y mandando que padezcamos, sea en el espíritu o en la carne. Dios lo juzga, pero nuestra decisión es decirle: Señor, estoy dispuesto, Señor, no cuentas conmigo. Y cada uno en su propio corazón.